Hola, soy la doctora Clara Saldarriaga, especialista en cardiología e insuficiencia cardíaca de la Clínica Cardiovida en Medellín. Bienvenidos a esta clase donde abordaremos los aspectos claves de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esta es mi declaración de conflicto de interés y quiero empezar mostrándoles que hemos hecho grandes avances y grandes cambios en la manera en que veíamos la insuficiencia cardíaca. Yo me acuerdo que cuando yo era una estudiante de medicina, por allá, antes del 2000, hablábamos de la enfermedad como si estuviéramos frente a un problema simplemente hemodinámico, donde el corazón tiene una precarga, tiene una contractilidad y una poscarga. La precarga es toda esa cantidad de volumen sanguíneo que el corazón recibe. La contractilidad es la capacidad que tienen las fibras de estirarse y la poscarga es la resistencia del sistema arterial con el que el corazón está conectado. Esto quiere decir el tono de los vasos, de la aorta y de todo el sistema arterial contra el que el corazón tiene que bombear. ¿Cómo entendíamos la insuficiencia cardíaca en ese entonces? La entendíamos como un problema donde la contractilidad estaba mala, el músculo no podía contraerse porque estaba débil, entonces el cuerpo aumentaba la precarga, esto quiere decir el riñón empezaba a retener sodio, agua, tratando de aumentar el volumen plasmático y acudir a un reflejo que tiene el corazón, que tiene la capacidad, entre más estiremos las fibras, más fuerte va a ser la próxima contracción. Y de esta manera, el corazón podía luchar contra una poscarga que estaba elevada. Porque acuérdense que las resistencias y la contractilidad son los dos elementos que mantienen el gasto cardíaco. Y si mi músculo está débil y mi contractilidad está mala, pues, ¿qué hace mi corazón y qué hace mi sistema vascular? Sube la poscarga. Así veíamos la insuficiencia cardíaca hace muchísimo tiempo. Pero aquí se nos escapaban un montón de elementos importantes. ¿Será que el corazón simplemente es un sistema hidráulico y mecánico? ¿O será que aquí nos estamos olvidando que el corazón es un órgano endocrino que tiene la capacidad de producir hormonas que lo autorregulan? Que adicionalmente el corazón y el sistema vascular se inflaman cuando tenemos a un paciente con insuficiencia cardíaca. Y me queda hablar de esos pacientes que tienen, por ejemplo, un episodio de inflamación por una miocarditis o que tuvieron un infarto y que el corazón tiene un proceso de cicatrización donde aparece la fibrosis y el tejido se reemplaza por una cicatriz. Y además, recuerden que también el corazón tiene unas particularidades metabólicas. Entonces, miren que entendimos que ese modelo hemodinámico no funcionaba. Aquí se nos escapaban otros aspectos claves. Estábamos viendo solamente la punta del iceberg, pero con los años fuimos descubriendo todas estas otras cosas a las cuales voy a referirme a continuación. En el corazón entonces y en la insuficiencia cardíaca tenemos múltiples mecanismos fisiopatológicos y esa es la razón por la cual el tratamiento de esta enfermedad involucra muchos fármacos, porque tenemos que actuar sobre cada una de estas vías. Muy bien, déjenme explicarles cómo un corazón sano termina volviéndose en un corazón débil, deficitario en su capacidad de bombear la sangre o rígido que pierde su capacidad de llenarse. Miren entonces que habitualmente lo que tenemos es un paciente que tiene un evento índice, aquí se les estoy mostrando en verde, ese evento índice se puede llamar un infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial mal controlada, una válvula del corazón que está estenótica o insuficiente y somete al corazón durante mucho tiempo al estrés de tener que estar bombeando contra unas condiciones adversas. O puede ser simplemente un virus. Bueno, después de la pandemia todos vimos esto con bastante frecuencia, pacientes que tuvieron infección por COVID o por otros virus y su corazón quedó débil. Entonces, este evento índice va a ser el disparador a partir del cual algunos meses, algunos años después, todo depende de la intensidad del impulso y de cuán excesivo. Pasajeros de Buenaventura 85-89 con destino Barranquilla, nos encontramos a bordo puerta T5. Buenaventura 85-89 con destino Barranquilla, nos encontramos a bordo puerta T5. Dependiendo de qué tan intenso haya sido este estímulo, va a aparecer la insuficiencia cardíaca. Pronto, inmediatamente, si el insulto fue muy grande, por ejemplo, un infarto masivo, donde se afectó la descendente anterior, o
con el transcurso del tiempo, en pacientes que, por ejemplo, tuvieron un virus y el corazón se inflamó y con el paso del tiempo desarrollaron la enfermedad. Ese evento índice entonces va a generar una cadena de eventos que se llaman el daño secundario, donde el corazón se va a remodelar, vamos a tener disminución de la contractilidad, las células miocárdicas pueden volverse hipertróficas, esto lo vemos mucho en corazones que tienen que bombear contra presiones arteriales muy altas. Y con el tiempo la célula miocárdica puede defenderse, pero si esto sucede en el transcurso del tiempo, hay una sobrecarga de calcio que va a iniciar un programa celular que se llama la apoptosis, donde las células miocárdicas se mueren y se reemplazan por una cicatriz. Esto es lo que conocemos como el término fibrosis. Aparecen los radicales de óxido nítrico que son tóxicos para el corazón y finalmente vamos a tener la progresión de la insuficiencia cardíaca. Miren entonces que todo este proceso involucra la activación del sistema simpático, la liberación de algunas otras hormonas como la endotelina, las citoquinas, pero bueno, el corazón es un órgano muy inteligente, como ya les decía, y puede producir algunas sustancias que pueden atenuar el daño. Estos son los conocidos péptidos natriuréticos, el ANP que lo producen las aurículas y el BNP que lo producen los ventrículos, que van a ser como la contraseñal, los contrarreguladores, que le van a decir al riñón, por favor, deje de retener sodio y agua, yo no necesito expandir mi volumen vascular porque lo que estoy haciendo es sobrecargar con este mecanismo maladaptativo a mi corazón. Y finalmente, como les decía, la insuficiencia cardíaca también es una enfermedad inflamatoria, donde se liberan citoquinas que van a ser deleterias para la progresión de la enfermedad. Existen dos modelos por los cuales el corazón puede progresar a insuficiencia cardíaca. Del lado izquierdo les estoy mostrando la sobrecarga de presión. Esto es lo que ocurre en pacientes hipertensos, en pacientes que, por ejemplo, tienen una estenosis aórtica. Y por el otro lado está la sobrecarga de volumen, que lo vemos con frecuencia en pacientes que tienen insuficiencias valvulares. Miren que a partir de acá empiezan a aparecer todas estas señales que van a llevar a que el corazón se remodele. Y podemos tener dos tipos de hipertrofia en el corazón. La hipertrofia concéntrica, donde el músculo es grueso, y la hipertrofia excéntrica, donde la cavidad se vuelve más grande porque el músculo se vuelve más delgado y el corazón se dilata. Esta es la manera entonces por la que un corazón normal que tiene un daño primario, un insulto, como les decía, un infarto, la hipertensión, las válvulas, la inflamación, los tóxicos, se genera una cascada de eventos y de activación neurohumoral que finalmente va a llevar a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Y ahora les estoy mostrando aquí en más detalle cómo es una célula miocárdica hacia el interior. Miren ustedes qué interesante como tenemos acá la mitocondria, que es ese órgano clave en la producción de energía del corazón. Es clave porque el corazón tiene cambios energéticos muy importantes también que les voy a mostrar a continuación, que ocurren como una adaptación a este corazón que está fallando y que necesita de alguna manera mantenerse. Y finalmente el fenómeno de necrosis, que es la muerte de las células miocárdicas, ocurre cuando tenemos una sobrecarga de calcio intracelular y esas células ya no van a ser viables y van a terminar siendo reemplazadas por una cicatriz. ¿Cuál es la importancia de entender este fenómeno donde se mueren las células miocárdicas y se reemplazan por fibrosis, por una cicatriz? Es que recuerden que las células miocárdicas tienen muchas capacidades de contraerse, de conducir la electricidad, y si son reemplazadas por una cicatriz, pues vamos a tener problemas desde el punto de vista eléctrico. El corazón se va a volver inestable eléctricamente y esto va a hacer que los pacientes sean propensos a presentar arritmias ventriculares que pueden causar la muerte. Entonces, en resumen, tenemos un evento inicial, tenemos que se disparan varios mecanismos neurohumorales, tenemos además daño al interior de la célula miocárdica, cambios metabólicos, sobrecarga de calcio, muerte y fibrosis como el final del daño que ocurre en el corazón. Acá les estoy mostrando además que no solo las células miocárdicas se ven afectadas en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, también todas estas uniones que existen entre ellas, donde hay unas células muy especiales que se llaman los fibroblastos, que tienen la capacidad de producir colágeno. La producción aumentada de colágeno es uno de los fenómenos por los que el corazón llega a tener fibrosis, pierde sus propiedades mecánicas
Es un músculo ya menos eficiente, se adelgaza y a la vez pierde sus propiedades eléctricas. No puede conducir bien la electricidad y esto genera fenómenos de arritmias. Y en resumen, esto es la vía por la que un corazón normal termina desarrollando insuficiencia cardíaca. Miren que hay múltiples factores al interior de la célula miocárdica. Incluso se activa un programa genético especial en las células miocárdicas que habitualmente tenemos todos cuando somos bebés, cuando somos embriones. Se llaman los genes embrionarios del corazón, que se activan con toda esta cascada de daño miocárdico y van a hacer a la vez que el músculo cardíaco sea menos eficiente. Este es un resumen entonces de todo lo que sucede en la insuficiencia cardíaca y cómo finalmente vamos a llegar a un estado donde tenemos una pérdida de la energía del corazón, las células se mueren y se forma una cicatriz y terminamos perdiendo las cualidades del músculo miocárdico. Pero bien, yo les decía al inicio de esta clase que hay varios fenómenos neuromorales que se activan en la insuficiencia cardíaca. Y este es el primero, la activación del sistema nervioso simpático. Y esta es la razón por la que los betabloqueadores son claves a la hora de tratar la enfermedad. En la insuficiencia cardíaca, si el músculo cardíaco está débil, se disminuye la capacidad que tiene de bombear al sistema circulatorio la sangre. Entonces el riñón, que tiene un sensor especial, siente que las presiones de llenado están bajas, se activa el sistema nervioso simpático, se da la orden para que se aumente el tono vascular y a la vez para que el riñón retenga sodio y agua. Y al retener sodio y agua aparecen los edemas, la hipervolemia. Esa es la razón por la cual los beta bloqueadores son una de las piedras angulares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque bloquean el sistema nervioso simpático y de esta manera evitan que se activen estos mecanismos mal adaptativos. Pero no solamente se activa el sistema nervioso simpático, también al activarse el sistema nervioso simpático, el riñón activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el responsable de la retención de sodio y agua y a la vez el sistema que causa el remodelado ventricular. Y además existen efectos importantes en que se genere el programa de la activación de la apoptosis en las células miocárdicas y la aldosterona es una hormona que está altamente relacionada con los fenómenos de fibrosis en el corazón. Entonces, esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es maladaptativa para la insuficiencia cardíaca y es la razón por la cual los IECAs y los ARA2 son altamente efectivos a la hora de reducir las hospitalizaciones, la muerte y el remodelado cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque actúan sobre este sistema. Y sobre la aldosterona actúan los antagonistas del receptor de la aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona. Pero bien, yo les había dicho que el corazón era un órgano muy inteligente y que además tenía la capacidad de liberar una sustancia que se llaman los péptidos natriuréticos, que son la hormona contrarreguladora del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los péptidos, cuando empiezan a circular en la insuficiencia cardíaca, le dicen al riñón que haga todo lo contrario a lo que le dice el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Le dices al riñón que por favor elimine sodio, elimine agua, se produzca diuresis, natriuresis y también hay efectos benéficos que reducen el remodelado cardíaco. Este es el blanco terapéutico de sacubitril/valsartán. Sacubitril/valsartán es una droga que tiene dos partes, una de ellas se llama el inhibidor de la neprilicina, que es el que actúa sobre los péptidos natriuréticos, y el otro es un ARA2. Miremos qué hace la neprilicina. La neprilicina es una hormona que se encarga de degradar los péptidos natriuréticos. Si ella está muy activa, los péptidos se destruyen y no pueden hacer su efecto contrarregulador. Si yo la inhibo, yo aumento los péptidos natriuréticos circulantes y voy a tener más efecto sobre el riñón para decirle que elimine sodio y agua y efectos benéficos de los péptidos natriuréticos. Esta es la razón por la que damos sacubitril/valsartán a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es la razón por la cual el sacubitril/valsartán es superior a los IECAS para reducir los eventos en insuficiencia cardíaca. Fascinante, ¿verdad? Definitivamente el corazón es un órgano endocrino y esto lo sabemos gracias a estas sustancias, a los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, como les decía, no solo tienen un efecto hemodinámico, también tienen un efecto sobre la disminución de la hipertrofia cardíaca, sobre la disminución de la proliferación de los fibroblastos, de esta manera reducen la fibrosis y además
son vasodilatadores, reducen las resistencias vasculares y tienen efectos benéficos en reducir la presión de la aurícula. Este es un ejemplo de sus receptores y de cómo actúan en diferentes niveles celulares unidos al bloqueador del receptor de la angiotensina, que la combinación de estos dos efectos es lo que configura el efecto de sacubitril valsartán. Finalmente, ¿por qué le damos ISGLT2 a los pacientes con insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de la fisiopatología? Pues bien, el corazón enfermo tiene unos cambios muy importantes en el metabolismo. El corazón en insuficiencia cardíaca pierde su capacidad de ser flexible metabólicamente. Normalmente un corazón sano tiene la capacidad de trabajar con ácidos grasos o de trabajar con glucosa, pero en la medida en que el corazón se enferma, se vuelve rígido metabólicamente, trabaja solamente a base o principalmente a base de ácidos grasos, y ese es un combustible mucho más costoso para el corazón porque genera más radicales libres, más procesos oxidativos y a largo plazo es deleterio. Los ISGLT2 restauran este metabolismo energético y de esta manera tienen efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca. Y a la vez bloquean una bomba que se llama el cotransportador sodio-hidrógeno que está en la membrana de la célula miocárdica, y si yo tengo menos sodio intracelular, tengo menos calcio y menos apoptosis, necrosis y muerte celular. Y a la vez activan un mecanismo que se llama la autofagia, que es la capacidad que tienen las células de eliminar las organelas defectuosas, y de esta manera mejoran la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Este es un resumen entonces de todo lo que pueden hacer los ISGLT2 desde el punto de vista de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Además, los pacientes pierden sodio y agua, y eso también tiene efectos benéficos desde el punto de vista de la fisiopatología. Este es entonces el nuevo concepto de la insuficiencia cardíaca como un problema metabólico. Miren que aquí ya repasamos varios conceptos importantes: el corazón como una bomba, precarga, poscarga, contractilidad; el corazón como un órgano endocrino, la liberación del sistema renina, angiotensina, aldosterona; adicionalmente la activación del sistema simpático y el mecanismo contrarregulador de los péptidos natriuréticos; y el corazón, donde lo vemos como un problema metabólico con el cambio en el sustrato energético, que como les decía es el blanco terapéutico 1, porque son muchos en realidad, de los ISGLT2. Y finalmente quiero mostrarles esta última imagen. Este es un concepto bastante interesante también en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y es la vía del óxido nítrico y como un blanco terapéutico en la enfermedad. Recuerden que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad donde tenemos deficiencia del óxido nítrico. Tenemos menos óxido nítrico circulante. Y en los receptores del óxido nítrico se vuelven menos sensibles a ese poquito óxido nítrico circulante, y por eso ahora tenemos un nuevo medicamento que se llama Vericiguat, que restaura la sensibilidad a ese poquito de óxido nítrico circulante y permite que el corazón pueda aprovecharlo, y de esta manera se disminuya la hipertrofia, la fibrosis, la inflamación, y tenga efectos benéficos desde el punto de vista de reducción de las hospitalizaciones. En resumen, fue realmente un honor acompañarlos en el día de hoy en esta clase de la insuficiencia cardíaca y su fisiopatología. Recuerden que esta es una enfermedad donde confluyen varias vías fisiopatológicas. Hay un evento desencadenante que va a causar apoptosis, fibrosis, remodelado, y el corazón tiene todas estas propiedades que ya les conté. Es un órgano endocrino, adicionalmente es un problema energético, es un problema desde el punto de vista de la contractilidad, pero la buena noticia es que tenemos múltiples fármacos que pueden actuar sobre todas estas vías. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta clase y hasta una próxima oportunidad.